Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 22 de agosto del año 2023 con la conferencia Implicaciones en el cuidado de la salud mental después del COVID, a cargo de nuestro invitado, el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto. Nos acompañan en el presidium el doctor José Julio Sierra García de Quevedo, director de la Academia de Ciencias de la Salud, así como nuestro invitado y conferencista de esta noche, el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, y el de la voz en su calidad de presidente, Samuel Gómez Luna Cortés. Solicito al doctor José Julio Sierra García de Quevedo tenga a bien llevar a cabo la presentación del conferencista de esta sesión académica. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, ahora tenemos en esta segunda parte del mes la parte correspondiente a la salud mental, y para ello pues vamos a tener el honor de oír al doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, que voy a leer su currículum para que lo tengamos siempre presente. Él es médico cirujano por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Tiene la especialidad en psiquiatría por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un diplomado en gestión hospitalaria por el Instituto Jalisciense de la Calidad. Ha sido expositor en talleres y conferencias nacionales e internacionales sobre diversos tópicos de la salud para diversas dependencias e instituciones, así como foros abiertos como en este caso. Ha sido conferencista para la industria farmacéutica en capacitación a médicos generales y de diversas especialidades, siempre alrededor de la salud mental. Ha sido psiquiatra adscrito y jefe del Departamento de Urgencias y Hospitalización del CACIME, estancia breve del Instituto Jalisciense de Salud Mental, jefe del Departamento de Consulta Externa de la Hospitalización y directora del CACIME de la estancia prolongada del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Es profesor adjunto del curso de psiquiatría para residentes del Instituto Jalisciense de Salud Mental con la cátedra de urgencias psiquiátricas. Es conductor del programa de radio Salme Contigo de la Secretaría de Salud a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Actualmente se desempeña como director de la OPD Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco. Es profesor adjunto del curso de psiquiatría para residentes del Instituto Jalisciense de Salud Mental con la cátedra de psicoterapia, así como consulta privada desde el 2002. Ha tenido diversas publicaciones, entre ellas la evaluación de las actitudes al médico en pacientes con esquizofrenia, propiedades psicométricas de la versión del español del DAI, y está publicada en la Acta Española de Psiquiatría del 2004. Como ven, pues el doctor Francisco Javier, pues encargado de la salud mental del Estado, nos dará seguramente pues una brillante conferencia. Vamos a presentar algo, va a presentar diapositivas. Entonces, vamos a ver. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan, ya sea de manera presencial o en línea. La verdad es que Y creo que viene muy a tiempo actualizar un poquito mi currículum. Hasta febrero de este año yo dirigía la salud mental del Estado, y creo que al final les comentaré por qué mi salida ya pactada con el señor secretario de Salud, y creo que parte de esto tiene que ver con las secuelas del COVID. Pero si me permiten, la salud mental en el tema en el COVID jugó un papel importantísimo. De hecho, yo siempre lo he manifestado que fue nuestra segunda pandemia, porque teníamos un programa de salud mental para el estado de Jalisco que habíamos fijado sin tener en cuenta, por supuesto, la pandemia. Pero bueno, cuando esta empezó y empezamos a ver lo que estaba sucediendo en Europa, etcétera, pues tuvimos que dar un rumbo muy importante de 180 grados hacia dónde íbamos a dirigir. Y bueno, pues todavía estamos en este proceso de recuperación en temas de salud mental. De ahí que cuando uno habla de las implicaciones que hubieron, no es nada raro que los pacientes nos digan en el consultorio que el problema no fue padecer el tema del COVID, sino las secuelas que sienten. ¿Sí? Muchos de ellos no tiene curiosamente que ver con la gravedad de lo que pasó, sino más bien pareciera que es como muy selectivo.
Es decir, hay pacientes que la fatiga es importante, hay pacientes que tienen problemas cognitivos, la concentración, la atención ya no es la misma, hay pacientes que incluso su humor ya no es el mismo. Y esto tiene que ver como más o menos al azar, porque por más que hemos seguido investigando no hemos encontrado algún factor patognomónico, o es decir, algún factor que nos explique por qué a algunos les da una cosa y a otros otra. Por supuesto, hay algunos que sí sabemos que entre más el paciente se haya acercado a tener una hospitalización y la gravedad, tiene que ver con implicaciones neuropsiquiátricas como la demencia, etcétera, pero esto tiene que ver sobre todo con los temas de pues cuánto oxígeno recibió, si tuvo o no inflamación generalizada, etcétera. Pero en general, a los que nos dio COVID, de alguna u otra manera tenemos alguna secuela, ¿sí? Y entonces se vuelve muy importante entender cuál es la historia natural del paciente, quién era antes del COVID y quién es hoy después del COVID. Incluso, aunque el paciente haya tenido una depresión, la depresión puede manifestarse de manera diferente. Y esto mucho tiene que ver con estas vías neurobiológicas que ataca el COVID. Y miren, todo parte, y se acordarán que a finales en 2019, ¿sí?, por ahí del 31 de diciembre empezamos a escuchar en las noticias algo muy lejano, que los chinos tenían ahí un tema con unas neumonías medio extrañas que no lograban identificar, ¿no? Y empezaban a hablar de eso en una ciudad Guam que hasta entonces pues, nadie conocía ni sabía qué pasaba en esa ciudad. Pero rápidamente, ¿sí?, estamos hablando que al 31 de diciembre, pero al 13 de marzo, ya estaba declarada como una pandemia. Y durante todo este tiempo vimos situaciones complicadas como ver a los italianos encerrados, en crisis, saturados sus hospitales, ¿no? Estas imágenes que nos venían en donde pues iba la gente vestida como astronautas para ir a revisar a los pacientes en China, los cortes que hacían en las calles. Y entonces todo esto iba generando una psicosis hasta que, bueno, el 16 de marzo el gobierno del estado decide, ¿sí?, lo único que se nos ocurrió hacer en una pandemia, ¿sí?, que era pues aislarnos, porque esto había funcionado en la fiebre española. No teníamos en cuenta que en la fiebre española pues no teníamos la movilidad que hoy tenemos. Por lo tanto, en la fiebre española medio funcionó el aislamiento, ¿sí? Pero bueno, aquí fue insuficiente, porque para cuando nos quisimos aislar pues era porque ya los casos estaban propagados. Acordarán que en Jalisco el primer caso que tuvimos, que parecía que había sido un connacional que había llegado, ¿sí?, pues rápidamente se terminó en los que fueron a esquiar y en los que ya venían y en los que fueron a las fiestas patronales de X pueblo, y entonces en nada pues ya teníamos toda una pandemia. Y luego entonces lo que pasó es que empezamos a tener miedo. Todos éramos peligrosos. Incluso yo era peligroso, yo podía matar a mis padres. ¿Por qué? Porque no sabía qué estaba pasando. Máxime, como doctor, era aún más peligroso. Y entonces, en conjunto, socialmente hablando, fuimos generando ciertas estrategias para cuidarnos de los peligrosos, ¿no? Y entonces decíamos, cuando llegues de la calle a tu casa, entonces acuérdate que te tienes que desvestir y allá afuera, y entonces la ropa separada, y corre al baño, báñate y persínate que no traigas moquito, porque si no entonces hay que aislarte, y no veas a tus papás, ¿no? Los puedes enfermar, los niños chiquitos, no teníamos vacuna, no sabíamos de él. Y entonces películas catastróficas como Epidemia de los 80, la última que habían hecho curiosamente dos años antes, que creo que también se llama Epidemia, que hablaba exactamente de lo que estábamos viviendo, ¿no? Claro, películas hollywoodescas, que una tenía que ver con el ébola en lo de los 80s, ¿no? Y esta tenía que ver precisamente con un virus respiratorio. Y entonces, pues la psicosis, el estrés, la ansiedad, los trastornos del sueño, el preocuparnos constantemente, y todo porque de manera, ¿sí?, catastrófica íbamos viendo cómo los países uno a uno caían, cómo las personas una a una caían, porque no importaba si estabas o no enfermo, si eras joven o no, si eras... todo el mundo enfermaba.
Y no importaba si venían de los países desarrollados en donde estaban colapsados. Y entonces, ¿qué esperábamos nosotros, no? Si a eso le agregan una gestión de salud en políticas públicas en México cuestionable, por decirlo menos, pues peor estábamos. Luego entonces, ¿sí?, con todos estos datos empezamos a ver imágenes como esta. Eventos públicos que en otro momento hubieran estado completamente saturados, vacíos, en donde líderes religiosos pidiendo por la salud de la humanidad. Impactante. Y así, pues veíamos calles solas, ¿sí? Veíamos centros comerciales solos. Hubo un tiempo en que recordarán que hasta pusimos horarios. En la mañana las personas adultas mayores y en las tardes, noches, ¿sí?, los demás. Y entonces todo lo que conocíamos que nos daba seguridad empezó a ser inseguro. Y empiezan a arrojarse los datos. ¿Qué estaba pasando? El mundo estaba reportando una mayor incidencia en depresión, ¿sí?, en ansiedad, en trastornos del sueño. Incidencias del 30%. Y solo para dimensionarlo un poquito, la depresión es la segunda causa de discapacidad mundial, ¿sí? Más o menos, a lo largo de nuestra vida le va a dar al 70% de la población. Pero en nada, ¿sí?, este grupo se incrementó en un 30%. Y ojo, solo aquellos que podían reportar que estaban deprimidos. Entonces imagínense si somos, ¿qué les gusta? 7 millones de habitantes, 8 millones de habitantes en Jalisco. Divídanlo por el 30%, con 500 psiquiatras solamente para el estado, pues no nos dábamos abasto. Y entonces, por eso es que cuando hubo la reconversión sanitaria en Jalisco, todo el sistema de salud mental no se tocó. Porque nosotros estábamos saturados, nosotros no cerramos puertas un solo día. A pesar de que de repente tuvimos una crisis de médicos porque estaban enfermos, porque enfermaron, pero todo el mundo le entró a dar consulta. Luego entonces empezamos a ver, sí, que en México la depresión grave, esta depresión que te puede llevar al suicidio, esta depresión que te incapacita, también estaba en estos valores del 30%. Es altísimo, ¿sí? Ya ni se diga la ansiedad grave, es decir, ataques de pánico. Esto, cuando le ponemos el término grave o mayor, estamos hablando de incapacidad. Entonces eran números alarmantes. Por suerte, al menos en Jalisco, nosotros empezamos a prepararnos más o menos en febrero. En febrero se activó una respuesta en el estado que no fue sino hasta abril cuando el gobernador dio el anuncio de la estrategia de Quererte en Casa, ¿sí?, en donde hicimos toda una estrategia para la contención emocional. En esta estrategia, uno de nuestros mayores termómetros tenía que ver con un call center. Ojo, no el call center de COVID, era el call center que siempre Salud Mental, SALME, ha tenido desde las explosiones del 22 de abril. Un servicio de urgencias telefónico. Lo único que se hizo fue reforzarlo. Y al reforzarlo empezamos nosotros a reportar que en este call center se incrementaron más de 400% las llamadas. 400%. Es muchísimo. ¿Sí? De estas llamadas, quien llamaba más era por ansiedad. Claro. Recuerden que la ansiedad no es otra cosa más que la enfermedad del miedo. Cuando uno tiene miedo, enferma, y a eso se le llama ansiedad. Seguido de la depresión. Esos eran nuestros principales motivos de consulta. La gente no acudía a la atención presencial porque hizo caso al gobernador. Y entonces nuestros servicios inicialmente presenciales bajaron muchísimo, sobre todo pacientes de la tercera edad y niños. Casi no tuvimos consultas con ellos. Pero entonces migramos la atención al call center.
Entonces, lo que quiero mostrarles es cómo veníamos, ¿sí?, de una situación caótica, pero de una situación llena de miedo. Muy de película de Hollywood, pero es que lo vivimos. Y esto nos llegó a afectar de tal manera, ¿sí?, que se empezó a reportar, ¿sí?, el estrés postraumático y el fenómeno suicida. En el estrés postraumático, ¿sí?, trabajadores sanitarios, el 50% teníamos broncas. Recuerden que había que elegir quién vive y quién no vive, ¿eh? Y si bien tenemos un triage, que ese existe de toda la vida, ¿sí?, pero no es lo mismo que los urgenciólogos lo hagan a que un dermatólogo que pusieron a atender a urgencias tenga que hacerlo. No es lo mismo tener yo en casa a un padre con COVID y tener que decidir que este padre no iba a poder vivir. Y no es una decisión desde ser dioses, ¿eh? Es una decisión práctica, porque se acordarán que no había oxígeno. Y entonces, ¿a quién se lo doy? ¿Al que sé que va a morir o se lo doy al que sé que tiene probabilidades de sobrevivir? Estas son las decisiones que los sanitaristas tomaron. Y no las tomaron solo en México, las tomaron en el mundo. Y en el mundo se empezó a ver cómo el estrés postraumático en los sanitarios era mayor, pero la población general también. ¿Quién no tuvo un familiar o un conocido que falleció por COVID? Todos. Algunos de una manera más cercana, algunos otros no, pero todos conocimos a alguien. Luego entonces, como una respuesta a este estrés postrauma, empezamos a ver el fenómeno suicida. Primero, en los estudiantes. Es que a ellos les cambiamos la vida de manera drástica. Lo que parecían unas vacaciones de 15 días, porque recordarán que así fue como lo pusimos inicialmente, nomás nos vamos 15 días, terminaron ciclos interminables escolares en donde yo dejé de ver a mis amigos, dejé de salir, forcé la convivencia en mi casa. Algunos, pues teníamos espacios un poco amplios para vivir, otros, los espacios eran tan reducidos que esto sumaba la presión. Algunos, pues tuvimos que salir corriendo a comprar alguna laptop, algunos no teníamos ni siquiera un celular adecuado para recibir mensajes de los profesores mandándonos las tareas. Y todo esto genera una presión. Y si yo era un estudiante que además tengo una beca y además yo trabajaba para pagar, y ahora ya no podía trabajar porque no hay trabajo, pero la beca seguía. Y entonces fíjense la presión, hasta el 23% de ellos y el 24% en secundaria. 24% de la población juvenil, 23% de la población se quería matar. El fenómeno suicida no solamente parte de las ideas de muerte, estamos hablando de la idea suicida, de cómo me voy a ir. ¿Se dan cuenta de esto? Porque luego además la población general, este porcentaje tan alto lo fuimos viendo en función de la presión económica. ¿Cuántos se fueron a medio sueldo? ¿Cuántos se quedaron sin trabajos? ¿Cuántos perdieron sus empresas o sus negocios? ¿Sí? Y entonces todo esto fue generando esta presión. Y fíjense, esto es un dato que a mí me gusta poner porque la Universidad de Texas hizo un estudio muy interesante de economías. Y entonces determinó que por cada punto porcentual en el incremento en el desempleo se aumentaba en 1.6 la incidencia de tentativa suicida. ¿Alguien recuerda cuál era la tasa de desempleo en el 20? Cerca del 30% de desempleo. Y entonces, ¡pum!, ¿no? Los números explotan en la cabeza. Y empieza uno a ver que está peleando con más cosas. No solamente es el temor a infectarnos, es el temor a la ruina, es el temor a la pérdida. Es el que, ¿y ahora cómo me adapto a esta nueva situación? ¿E irá a acabarse?
porque recordarán que hubo momentos en donde no sabíamos si de verdad esta era nuestra nueva realidad. Y hubo un momento en donde todo el mundo se empezó a preparar para la educación a distancia, como una manera ya fija, el trabajo a distancia. Y todo esto seguía. Con todo esto, empezamos a ver cómo conforme pasaba el tiempo, ¿sí?, empezamos a ver cierta respuesta en donde empezaba a decrecer el número de llamadas. ¿Por qué? Porque se iban de manera más presencial, ¿sí? Cómo los datos empezaban a bajar, pero había datos interesantes en donde empezaban a subir, como en el consumo de sustancias. Y es que fíjense, algo que aprendimos es que el consumo de sustancias durante la pandemia, en el confinamiento, disminuyó. Disminuyó el alcoholismo, disminuyó el tabaquismo, disminuyó el consumo de sustancias pesadas. Pero en cuanto empezamos a aperturar, ¡pum!, empezó a subir. Pero por otro lado teníamos problemas mucho más serios, como el abuso sexual infantil, la violencia. Es decir, teníamos otros fenómenos sociales y todo esto afectando a la salud mental de la población. Entonces, esta fue nuestra base con la que empezamos a trabajar. Esto eran las decisiones que tomábamos en el día a día. Muchas decisiones que la mesa de salud, junto con el gobernador, tomaban, que luego parecían medio estrambóticas, no lo eran, estaban empezando a tomar en temas de salud mental, por ejemplo. Aperturar los puestos de trabajo, aperturar las escuelas. ¿Se acordarán cómo había resistencia de la población? Bueno, muchas decisiones las tuvimos que tomar de manera colegiada, y muchas decisiones eran, pues volteaban a Salme y nos decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esperas? ¿Qué va a pasar? Y entonces empezábamos a jugar con esta situación de paliar un poco el tema de la salud mental, porque entendíamos que estábamos en una crisis, pero íbamos todavía directo a otra crisis, porque mal salíamos de una. Primero era el miedo inicial, ansiedad, depresión, después era estrés postrauma, ahora es consumo de sustancias, violencia, y ahora estamos en el tema de los problemas neurocognitivos, y seguimos en la crisis, seguimos tratando de paliar las crisis en temas de salud mental. Cuando uno ve una crisis, uno entiende. Hay muchos autores, pero Kaplan, un psiquiatra que estudió mucho el tema de las crisis, habla de sus estadios. Y habla del primer estadio, un estado de shock. Y en este estado de shock, ¿sí?, nos paralizamos por mucho tiempo. Me gusta mostrar estas imágenes porque así se sentía también la casa. Así se sentían los puestos de trabajo, así se sentían sobre todo en las personas adultas mayores que vivían solos. Esta era su cotidianidad, seguir solos. Los hijos iban y los visitaban, pero ¿saben? Dejábamos la canasta con el súper afuera, y desde fuera, y había quien desde el cancel, porque más vale de veras poner distancia y no salgas, y no, y ella con ganas de querer abrazar a los nietos, de querer, pero no pasaba eso. Y la soledad se incrementó. Y es sabido que una persona que no se estimula cognitivamente, emocionalmente, afectivamente, sus centros cerebrales empiezan a decrecer. Y entonces eso se llama demencia. Digo, hoy trastornos neurocognitivos, pues. Y entonces empezamos a ver cómo los adultos mayores empezaban a presentar más trastornos neurocognitivos, pero más incidencia en suicidio, pero más depresión, pero más ansiedad. Solo por hablar de un grupo poblacional. Pero imagínense cuando yo salía a la calle, porque era personal sanitario o era personal de servicios, y me encontraba con estas escenas dantescas, vistas en películas de zombies y en, ya saben, pero no vistas en la realidad, ¿no? Y entonces, claro, estaba en shock, pero no lo sabía. Luego entonces la fase de desorganización crítica. Entonces que me lavo las manos, me pongo cubrebocas, no salgo, si salgo.
Y en todo el mundo empezó a pasar un fenómeno en donde los doctores, los enfermeros, todo el personal sanitario se convirtió en un problema. Fueron agredidos, fueron maltratados, porque eras peligroso. Y entonces hubo campañas en todo el mundo para que nos cuidaran. Se volvió peligroso salir en bata, Se volvió muy peligroso que la gente supiera que éramos doctores. Hubo momentos en donde de veras yo pensaba casi poner fuera de la casa de ustedes un letrero de soy psiquiatra, como para avisar que no era urgenciólogo. Y no porque mis vecinos, al contrario, la verdad es que recibimos mucho apoyo, mucho cariño, pero era la psicosis, era la paranoia, era el cómo reaccionamos en casa. Lo aíslo, no lo aíslo, le doy de comer, no le doy de comerlo. Y en esta respuesta, el cerebro, teniendo esta situación de ansiedad, de depresión, de estrés postrauma, trastornos del sueño, problemas de concentración, atención, memoria. ¿Sí? Una tercera fase que empezó cuando empezamos a ver poco a poco la luz. La estrategia del quererte en casa, la estrategia nacional de salud. Empezamos cada vez más a ver spots en la radio, en la tele, en las universidades, sus propias estrategias de contención a sus alumnos, y todos nos sumamos. La estrategia de quererte en casa, a diferencia de las estrategias nacionales, teníamos un call center que si tú llamabas para decir que tenías hambre, te mandábamos al programa de suficiencia alimentaria del gobierno del estado. ¿Se acordarán que hubo comedores del gobierno del estado? Y se daban despensas a aquellos que se habían quedado sin trabajo, porque tuvimos hambre. Entonces ligábamos no solamente la contención de salud mental, sino además un poquito a tratar de paliar la respuesta. Me llena de orgullo saber que fui parte de esto, pero esa era parte de la estrategia. Pero luego entonces llega la vacunación, y con la vacunación muchos miedos, muchos mitos. No me volví zombie con la vacuna, no, pero pues, se supone que me va a volver zombie. Pero nos dio tranquilidad. Y empezamos a vacunarnos. Y empezamos por el personal sanitario, por supuesto, porque ellos estaban cayendo como moscas. Y les he de decir que fue una decisión muy clara. Incluso dentro del personal sanitario, nosotros los psiquiatras fuimos los últimos. Porque primero la primera línea de defensa, los que estaban ahí peleando con ellos, los que estaban en urgencias, los psiquiatras sí estábamos trabajando, pero de alguna manera un poco más aislados. Entonces sí fuimos vacunados, pero no fuimos la primera línea. Y después la población en general. Y con ello, bueno, salen los antivacunas a decir que... Y a ver, el mundo nunca engañó. Siempre se consideró una vacuna de emergencia. Sí, no se tienen todos los protocolos, pero era una vacuna de emergencia, siempre lo ha sido. Y ahora que tenemos mayor información, pues ahora tenemos mejor protocolizada la vacuna, mucho mejor protocolizada. Y digo, verbigracia, pues ahorita ya saben que estamos otra vez en un pico de COVID, ¿verdad? Y que pareciera que se nos olvidó que el COVID de todas maneras sigue siendo grave. Ya nos acostumbramos a él. Pero luego entonces, sí, cuando ya nos empezamos a organizar y empezamos a trabajar y volvemos a la escuela y volvemos a ir con nuestros padres y volvemos a tratar de querer tener una normalidad, resulta que ya no sabemos cuál es la normalidad. Hoy todavía yo no sé si saludar con puñito o ya saludar de mano. Lo que sí me queda claro es que ya no saludo de beso. Eso ya se acabó. Digo, salvo que sea mi familia muy cercana, por supuesto, pero yo no sé ustedes, pero a mí todavía puñito o manita, ¿no? Esas son secuelas. Socializar, aunque no lo crean, nos está costando mucho trabajo volver a socializar. Hay mucha gente que quedó con ansiedad social, con temor. Es decir, son las secuelas que estamos viendo del COVID. Y estamos actualmente en esta fase de recuperación. Y recuperarnos es en muchas aristas, ¿saben?
¿Cómo recupero la normalidad? ¿Cómo vuelvo a confiar en mí? ¿Cómo vuelvo a confiar en las instituciones? ¿Cómo vuelvo a confiar en la ciencia? ¿Cómo vuelvo a confiar? Complicado, ¿no? Pero al menos ya sabemos cómo cuidarnos. Al menos ya sabemos que existe la depresión, la ansiedad. Ya lo pusimos en la mesa, ya no se volvió un tabú. Durante el 2020 y durante el 2021 fuimos salud mental, fue de lo más taquillero en medios de comunicación junto con el COVID, éramos los segundos más taquilleros, porque la gente lo empezó a poner en la mesa. Y entonces, si realmente queremos recuperarnos como personas y socialmente hablando, tenemos que entender en dónde estamos parados y qué fue lo que vivimos, porque si no entendemos nuestra historia, si no la comprendemos, la vamos a repetir, Repetimos la de 1912. Y entonces, hoy por hoy, sabemos que al menos en tema de salud mental, estas son las secuelas a las que nos estamos enfrentando. Por un lado, la misma depresión, la ansiedad, el estrés postrauma, la psicosis. Venimos arrastrándola desde el principio, entonces por supuesto todavía seguimos peleando con ella y trabajando para que esto no suceda. ¿Sí? A pesar de todo lo que hemos vivido, todavía hay quien cree que esto es una debilidad de carácter, que la salud mental es un tema de echarle ganitas y uno solito puede. Y la verdad es que no es así. Quien la padece, pues ese tipo de comentarios le suena mentada de madre. Porque es como si uno quisiera levantarse en las mañanas diciendo, quiero que me dé depresión, a ver qué se siente eso. No. Porque confunden la tristeza con la depresión, así como se confunde el miedo con la ansiedad. De la tristeza, por muy fuerte que sea, puedo salir. Pero de la depresión no, si no recibo ayuda y tratamiento. Pero vienen otro tipo de secuelas, delirios. Hay gente que quedó con microinfartos cerebrales, que tienen alteraciones del pensamiento, o quedaron tan traumados de lo que se vivió, que quedaron con delirios. Hay gente que de veras cree, ¿sí?, que sigue enferma. Está convencida de que sigue enferma, o que la vacuna lo enfermó, o que los doctores le implantaron un chip cuando lo tuvieron ahí. Ya saben, el orden mundial y luego Palacio Nacional, que no ayuda. Digo, más allá del tema político, es tema más de salud, ¿no? Entonces, tenemos personas que aún hoy por hoy tienen trastornos del sueño, difícil control. Porque no es que tengan algo mecánico, no es que tengan apneas del sueño, es que pareciera que el centro regulador del cerebro se afectó. Y entonces tienen que tomar medicamento y tienen que vivir con medicamento para que puedan dormir y descansar. Alteraciones sensoperceptuales. Hay quien quedó ya sin poder percibir el gusto, el olfato, o hipersensibles al gusto, al olfato, a los ruidos. Hay quien quedó muy sensible, hay quien desarrolló fotofobia, ya saben, hipersensibilidad a la luz. Y ya se quedaron con esas secuelas, Y por eso luego dicen, es que mi vida ya no es la misma. El mundo como lo conozco ya no es igual, ya de repente es, cala, lastima. Dolores de cabeza frecuentes, comunes, que no llegan necesariamente a migrañas, que son sórdidos ahí, esos que están ahí jode, ¿no? Y que se emprenden sin necesariamente un factor disparador. Claro, hay quien quedó con hipertensión, hay quien quedó con daño neuronal, hay quien quedó con... O sea, las secuelas del COVID, cada especialidad les va a traer una lista de todo lo que encontró y lo que sigue encontrando, Parestesias, hay pacientes que quedaron sin sentir zonas de su cuerpo. No, es que doctor, aquí este dedito ya no lo siento.
o la mano. Hoy veía a un paciente que su secuela es la cara, media cara no la siente. Y no tuvo una lesión, no tuvo una parálisis, no. Y jura que algo le hicieron en el hospital, por eso salió sin sentir la cara. ¿Cómo haces para enfrentarte a esto? Apenas estamos conociendo y sabemos que, claro, hay radiculopatías, es decir, dañan los nervios. Muy probablemente dañó el facial, no sabemos. Pero sí sabemos que la secuela es muy clara. Le dio COVID, estuvo muy grave hospitalizado y al salir del hospital ya tenía esto. Pero fíjese, las cognitivas, la confusión. Hay gente que me dice, doctor, ¿qué de más bruto? Por no decir la palabra que realmente usan. Ya se imaginarán, pero es... ¿No? Problemas de memoria. Sí, de por sí, ¿no? Entonces, ¿no? Les cuesta más trabajo. Neblina mental. La neblina mental no es un síntoma que uno pueda leer en libros de medicina, pero es un síntoma tan referido que lo más cercano es la obnubilación, así es como le llamamos en medicina al término. Pero es esta sensación como de no tener ya claridad mental, ya no pensar tan claro, como si tuviéramos ruido, ¿no? Y a veces es molesto. ¿Quién quedó con problemas de atención y de concentración? Dificultad para poderse concentrar, para poder grabar, memoria de trabajo, fatiga, la fatiga crónica, persistente, ¿no? Y saben que esto no discrimina edad, por eso no les puse rangos de edad. Hay quien me ha dicho que ve niños con fatiga, con problemas de atención y de concentración, pacientes nuevos con déficit de atención, varios, pero que no tenían déficit de atención, o sea que uno no podía puntuarlos anteriormente, y ahora puntúan todo para creer que tienen un trastorno por déficit de atención. ¿Se medican igual? Sí, se medican igual. Porque esto es un proceso de atención y de tratamiento, ¿sí? Mucho más complejo que solo darte la pastilla. Es salud mental. La salud mental no solamente hay que ver el órgano como un tema neurológico, sino como un tema biopsicosocial. Tenemos que rehabilitarnos también a nuestro entorno. ¿Cómo empezamos esa rehabilitación? Con algo muy básico: alimentarnos sanamente. Hoy más que nunca, nutrirnos es importantísimo, porque sabemos que hay deficiencias nutricionales post-COVID. Entonces, hay que tener estos oligoelementos de omega 3, ya saben, omegas, ¿no? Vitamina D, que hoy todo el mundo sale abajo de la vitamina D, vitamina B, etcétera. Y miren, es un tema de alimentarnos bien. Está demostrado por una revista científica que se llama Cochrane, que es una de las asociaciones donde uno ve medicina basada en evidencias, que lo mismo da comerse un pescadito a la semana que tomarse las pastillas de omegas durante toda la semana. 200 gramos de pescadito es exactamente lo mismo que tomar los omegas. Personalmente me gusta más el pescadito. Por aquello de que luego de repente nos estamos empastillando como 8 o 9 pastillas de vitaminas, cuando lo que podemos hacer es comer bien. Digo, insisto, nutrirnos, ¿saben? Hacer ejercicio. Es importante mantener en movimiento nuestro cuerpo. La circulación, los músculos, porque luego las enzimas, la oxigenación cerebral, el flujo sanguíneo. Más allá del aprendizaje que hace el cerebro en la coordinación motora, whatever. Caminar, no necesitas hacer mucho tampoco, no necesitas irte al gimnasio y hacer tus rutinas canzonas.
No, pero muévete. Es importante que te muevas. Y dormir. ¿Vieran qué importante es dormir? El tema es que como ahorita nos atrapa la serie, nos atrapa la cotidianidad de dormirme a las 12 de la noche, levantarme a las 5 de la mañana y entonces no descansamos y el cerebro no repara. Y entonces, ¿saben? Si no empezamos por lo más básico, ¿cómo queremos dar el siguiente paso? Es importante hacerlo, porque el siguiente paso tiene que ver con aprender, así como existe el RCP, la resucitación cardiopulmonar, que en teoría todos deberíamos de saber. Y digo en teoría porque hay esfuerzos de que en la secundaria se deben de empezar a enseñar. Bueno, existe algo que se llama primeros auxilios psicológicos. Y los primeros auxilios psicológicos es algo que todos, tengamos o no entrenamiento médico, podemos hacer. No se necesita ser psicólogo para hacer esto, ¿eh? ¿Se acuerdan que antes del COVID hubo una escena de una persona que se quería tirar de un puente? Entonces llegó una señora que se bajó de un camión, fue directamente a él, se puso a platicar y luego lo abrazó, lo bajó del puente y se lo llevó. Y después le dieron un premio a la persona esta. Esos son primeros auxilios psicológicos. Y si los aplicamos en casa, nos vamos a obviar muchos problemas. Los objetivos son generar un alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación y, por supuesto, prevenir el desarrollo de un trastorno futuro. ¿Cómo funcionan estos primeros auxilios psicológicos? Primero, hay que escuchar. Tómense el tiempo de escuchar a la persona. A veces te voy a dar la información clave en algún comentario sin sentido. Pero si no me dejas, si no me dejas hablar y no terminas por escucharme, no va a pasar. ¿Cuántos de nosotros hacemos la pregunta básica de la casa de ¿cómo te fue hoy? Pero lo hacemos mientras estamos lavando los trastes, cocinando, viendo el fútbol, qué sé yo. ¿De veras hicimos la pregunta? ¿O era como la básica nada más para, ya llegaste, qué bien? ¿Cuántos de nosotros tenemos la necesidad de ser escuchados? ¿Tenemos alguien que nos escuche? Y eso empieza en casa, ¿eh? Identifiquen emociones. Cuando uno escucha, uno le puede decir, oye, ¿y cómo te sientes? Es que estoy enojado, es que estoy triste, es que tengo miedo, o es que me pone feliz. Si tú identificas la emoción, va a ser más fácil manejarla, porque no es lo mismo el miedo que la tristeza. La tristeza siempre se va a estructurar ante una pérdida, así como la alegría ante una ganancia. Cuando yo pienso que he perdido algo, me entristezco, y cuando pienso que gané algo, me alegro, ¿cierto? El enojo siempre se va a estructurar bajo la idea de la injusticia. Cada vez que yo considere que algo es injusto, va a levantar el enojo. Es que no es justo, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿No? Y el miedo ante el abandono de la salud de la persona. Identifiquen la emoción, validen, no minimicen, por favor, porque minimizar implica que entonces yo ya no puedo confiar en ti. Y entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a retraer. Entonces, ¿queremos recuperar nuestra salud emocional, familiar, social, personal? Escuchémonos, identifiquemos qué emoción tenemos, denos la oportunidad de decir, pues se vale que yo me sienta así, ¿por qué no? Y por último, ¿sí? Negociemos. Veamos todas las aristas de solución.
entendamos, ¿sí?, que esta persona o nosotros, el sufrimiento es válido. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través de la información. Informémonos. Y miren, antes la información solo se daba en función de los periódicos, lo que veíamos en la televisión, etcétera. Hoy hay tantos canales para informarnos. Digo, no todos aquellos son buenos, pues necesariamente, pero todo sirve. Ustedes se están informando ahorita. Por eso es tan buena la información. Y cuando la divulguemos, por favor divulguemos lo que tenga un sustento y una base. Porque decir desde mi miedo que si me vacunan me voy a convertir en un zombie, sin que nadie se haya convertido aún, ¿no? O que el COVID fue un invento humano para controlarnos, o que la depresión no existe. ¿Por qué todo esto? Porque aquí empieza el proceso de recuperación. Venimos de un problema muy serio que desarrolló secuelas importantes, que tenemos que cuidar nuestros hábitos de vida saludables, que tenemos que hacer un frente común con nosotros mismos y con nuestra familia y nuestra sociedad, para que luego entonces podamos llegar al punto de un tratamiento médico adecuado. Cuando le presentaba a mi esposa la diapositiva, le decía, ¿qué más adecuado que todos estos famosos doctores mágicos, místicos, saberlo todos, que curan con la imposición de las manos, ¿no? La verdad es que no es así, ténganos paciencia. Quisiéramos ser así. Pero no le tengan temor a la medicina, ni a la psiquiatría. La psiquiatría no es una ciencia oscura, ¿eh? No crean que ir al consultorio de un psiquiatra es leerle las cartas y... No. Porque hay quien de veras todavía cree que no es una ciencia, ¿eh? Que es una consejería. Ya saben, como si fuéramos mejor al café y ahí te cuento que... Y solo por decirles qué estamos haciendo en medicina para la recuperación, más allá de darles medicamento, porque ocupan medicamento muchos de ellos. Ya dijimos que ocupas nutrirte, ocupas hacer ejercicio, ocupas dormir bien, ocupas integrarte socialmente con tu familia, ocupas validarte a ti, ocupas tratamiento médico y psiquiátrico o psicológico. Bueno, hay que ponernos a jugar. El cerebro, su mejor mecanismo para recuperarse, principalmente en sus funciones cognitivas, es a través del juego. ¿Cuántos de ustedes juegan en casa? ¿Cuándo fue la última vez que jugaron en familia? ¿Cuántos tienen la jugadita de los jueves? La volvieron a retomar. Digo, no sé los jueves, pero mi mentor se iba los jueves al dominó. O sea, ¿cuántos? Y por ahí empieza, porque luego me dicen, doctor, ¿y qué hago? Ponte a jugar. ¿Y qué juego? Ponte a jugar, ¿no? Y claro, haz sopa de letras y haz crucigramas y haz... Pero ponte a jugar. Reír, divertirse, frustrarse, modela comportamiento en los más pequeños, pero también en los adultos. Y nuestro cerebro está trabajando el área emocional, el área cognitiva, la de cálculo, la de predicción, la del recuerdo. Hay que jugar. Y por supuesto, lo más avanzado que se está haciendo ahorita es utilizar programas de realidad virtual, ¿sí?, en donde a través de equipos ponemos a los pacientes en ambientes controlados a que tengan ejercicios y desarrollen habilidades neurocognitivas perdidas. Estos programas están al alcance, ya los hacemos aquí en Jalisco, ¿sí? Ya existe la psiquiatría que hace esto. Entonces fíjense cómo los he llevado de un proceso de recuperación, de lo más básico a lo más elaborado.
Pero también tenemos intervenciones como la terapia de estimulación magnética transcraneal, que es una terapia no invasiva, que es una terapia que neuroestimula zonas del cerebro que necesitamos regularizar o activar o reforzar, y que junto con los equipos de estimulación virtual, junto con el juego, estamos demostrando que podemos recuperar muchos de nuestros pacientes. Hoy por hoy, una de las intervenciones de rehabilitación cognitiva en pacientes con accidentes vasculares cerebrales es utilizar esto. Es utilizar la realidad virtual. Entonces, la psiquiatría no solamente se compone de la parte médica farmacológica, se compone de poder cuidar la parte sociofamiliar del paciente, la parte biológica del paciente, y tiene herramientas no solo farmacológicas sino también no invasivas para la recuperación del paciente. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que se está haciendo en el mundo. Estos son los paradigmas en los que nos estamos encontrando con esta enfermedad que se llama COVID y que va a seguir sucediendo. Esto fue lo que nos pasó y lo que nos seguirá pasando. Esta es nuestra nueva realidad. Muchas gracias. Agradecimos al doctor Francisco Javier Ramírez Barreto pues esta interesante e ilustrativa conferencia, que creo que nos ayudó a entender un poco más parte de la salud mental y los cuidados referentes después de haber padecido el COVID. Así como agradecemos a las personas que nos acompañan en formato presencial como en formato virtual. En el siguiente de los puntos me permito leer lo siguiente. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Javier Ramírez Barreto por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución en el marco del Mes de la Innovación y de la Salud Mental, con la conferencia Implicaciones en el cuidado de la salud mental después del COVID, misma que se llevó a cabo a las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 22 de agosto del año 2023, firma la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz en su calidad de presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. En cuanto a los avisos, recordarles que el próximo martes 29 de agosto a las 20 horas tendremos la conferencia Mapeos cerebrales en el proceso de la salud mental, a cargo de nuestro invitado, el doctor Sergio López Buenrostro. Al concluir esta sesión académica, los invitamos a que degustemos para este convivio y para seguir platicando con el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, que estoy completamente seguro que todos tenemos alguna pregunta que hacerle en estos momentos. Por lo cual, siendo las 20 horas con 55 minutos, clausuramos los trabajos de esta sesión académica. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes una agradable velada.